Piali, Neno toca Lilical-Tonac. Hoy el sol alcanzó su cenit y nosotros llegamos a la séptima casilla de la segunda trecena de 20, la trecena Seo Celot. Estamos en una coordenada que alude al numeral 7 y con el 7 el volátil es la mariposa. Hoy traigo algunas mariposas en mi cabeza que representan ese pensamiento que es libre, creativo, multidireccional, que no acepta limitaciones. Con el numeral 7 viene acompañando el signo Xochitl. Así que nuestro tonali es Chicome Xochitl, 7 flor. Hay muchas historias que puedo contarles a través de esta coordenada. En el numeral 7, aparte de estar la mariposa, tenemos a Cinteotl, el maíz, que sabemos que es un principio masculino advocación de Tonacatecutli, el Señor de nuestra carne, de nuestro sustento, el principio masculino supremo. Bueno, hay otra historia que narra el origen del maíz y en la que está involucrada Xochiquetzal. Miren, Xochiquetzal es una advocación de Tonacacíhuatl, el principio femenino supremo. Así que en esta coordenada tenemos presentes a esos dos seres de los que se genera toda la creación. Tonacatecutli y Tonacacíhuatl son los padres de los dioses o númenes creadores, que son Tlatlauquitezcatlipoca, el Tezcatlipoca rojo, Yayauquitezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro, Quetzalcóatl, el que dio la sangre y fue al Mictlán por los huesos de las antiguas humanidades para crearnos, y Huitzilopochtli. Bueno, pues quiero decirles que Xochiquetzal, existe otra Xochiquetzal en el mundo de la mitología. Se dice que Yayauquitezcatlipoca, el espejo humeante de obsidiana, le pidió a su madre, a Tonacacíhuatl, unos cabellos y con ellos hizo un principio femenino muy hermoso y juvenil que es Xochiquetzal. Xochiquetzal fue emparejada con los guardianes de la cuenta. Quetzalcóatl escogió a Oxomoco y Zipactónal para que les mostraran a los más iguales cómo funcionaba esta cuenta Tonalpohualli, este artefacto que crea la realidad. Ellos tuvieron un hijo al que le llamaron Pilsintecuhtli, príncipe. Este hijo es el que se empareja con esta Xochiquetzal creada por Yayauquitezcatlipoca. De esa unión, en una cueva del milagro, ante la vista de muchos de los númenes supremos, nació Cinteotl, el maíz. El mito relata que en cuanto nació, él se metió en la tierra y de él surgió principalmente el maíz, pero también la chía, la calabaza y otros alimentos que son propios de esta tierra para esta humanidad que somos nosotros, la quinta. Entonces, tenemos que en el signo está Xochiquetzal, en el número está Cinteotl. El ave, bueno, aquí no es ave, es volátil que acompaña, es la mariposa. Hoy yo traigo un par de mariposas en mi cabeza y quiero que todos imaginen mariposas. ¿Qué son las mariposas? Aparte de ser ese pensamiento libre y creativo, es gozo por la vida, fuerza en el corazón. Y cuando sentimos mariposas en el estómago decimos que estamos enamorados. Y cuando estamos enamorados, todo es posible para nosotros, ¿cierto? El señor que acompaña hoy es Istli, ese que tiene un piecito en la montaña y un piecito en un cuerpo de agua. ¿Eso qué nos indica? Que a través de él podemos ir del mundo del hombre al mundo del mito, tal cual sucede cuando estamos enamorados. Nada es imposible, tenemos sueños maravillosos. Les quiero leer algo muy bonito. Miren, de Chicoacequiahuitl, esa lluvia desbordada, nos enfrentamos, o más bien entramos, a Chicomezochitl. Hemos seguido el repique de la lluvia hasta la puerta del jardín inundado, hasta el Tlalocan, donde todo florece. Multicolores y mariposas hermosas se han posado
hoy en mi cabeza y en la de ustedes. Yo soy Xochiquetzal, chispa generadora, principio femenino, flor abierta, inspiración de Chicome Xochitl, el hacedor de los campos floridos, de los faisanes, los quetzales y hermosos animales. Pintor de lienzos multicolores. Tonacatecuhtli, energía vital, fortalece los campos. Sinteotl revienta sus granos de maíz. Iztac papalomej, mariposas blancas, que son absorbidas por los ojos de los masehuales. Son pensamientos, ideas de libertad, de amor y de deseo de engendrar belleza. Ser hoy mismo el tlacuilo pincel en mano, la tinta roja y negra, la flor y el canto. Pablo Neruda tiene una oda al maíz y una parte que me gusta dice así: primero suave barba agitada en el huerto sobre los tiernos dientes de la joven mazorca. Hoy yo mismo soy Chicome Xochitl. Soy explosión de color en los campos de maíz, mariposas en pleno baile. Yo soy el vuelo del pensamiento que no admite limitaciones, la energía armónica que todo lo embellece. Soy magia, soy flor, soy canto. Un placer compartir. Visítanos en YouTube, somos Caltonac. Y recuerda, si quieres saber tu tonali, escríbeme a lilicaltonac68 @gmail.com. Hasta pronto.